Hola a todos mis amigos, amigas y seguidores de nuestro proyecto Katica Lee Conmigo. Les agradezco porque continúan juiciosos con nosotros en este plan de lectura del mes de enero. Recuerdo que estamos leyendo el libro El toque de Midas del reverendo Kenneth Hagin. Hoy comenzamos con el capítulo número 5. ¿Deben prosperar los predicadores? Los malos entendidos acerca de dinero han herido por años a muchos cristianos, tanto a ministros como a laicos. Durante siglos, la iglesia se las ha arreglado para estar en la zanja a uno u otro lado de la carretera, de tiempo en tiempo con respecto a este tema. Sin embargo, la palabra de Dios da una enseñanza clara y específica acerca de apoyar la obra del ministerio y a aquellos llamados por Dios a ministrar. En mi experiencia, que es de más de 65 años en el ministerio, he observado iglesias que fallaron en proveer adecuadamente para las necesidades de sus pastores. Muchas congregaciones han mantenido a sus pastores pobres y empobrecidos, sin tener los mismos parámetros de vida promedio que los miembros disfrutan. He visto a algunos ministros caer por su escasez de finanzas. Afectaron sus testimonios personales porque no podían pagar sus cuentas. Aquellos que veían a un ministro que estaba obviamente oprimido financieramente no querían hacer parte de su iglesia. Y, mientras más la iglesia retenía a su pastor, peor le iba financieramente, mayor escasez experimentaba. En mis 5 décadas en el campo evangelístico, siempre he animado a las congregaciones locales a cuidar bien de sus pastores. Y, en cada caso que conozco, aquellos que cuidaron de sus pastores florecieron y prosperaron tanto espiritual como financieramente. De otro lado, ha habido algunos predicadores, una minoría de pastores, evangelistas y otros ministros que han abusado de su posición e influencia para obtener una ganancia financiera personal exorbitante, por encima de todo. Sus esfuerzos manipuladores y codiciosos han herido al cuerpo de Cristo y han dado increíbles municiones críticas para atacar y desacreditar la obra de Dios. Estamos en un tiempo álgido para que los ministros y los creyentes salgan de ambas zanjas de error y vuelvan a la mitad del alto camino en el cual Dios pretendió que viajáramos. Aun cuando la prosperidad bíblica para todos los creyentes tiene un fundamento bíblico sólido, los motivos errados y el mal uso de esas verdades pueden crear obstáculos que causan ofensa y daño a muchos. Cuidando del mensajero. La Biblia tiene mucho que decir, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sobre la manera como los ministros deben ser apoyados. Uno de los pasajes más importantes y aclaradores se encuentra en 1 Corintios. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo con autoridad del hombre y como razones de hombre? ¿No apoya la ley el mismo principio? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado solo de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Definitivamente. Por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros la semilla de lo espiritual, ¿es acaso mucho si cegaremos de sus beneficios materiales? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan de las ofrendas que son traídas? Sobre ese mismo principio, el Señor ordenó que aquellos que anuncian las buenas nuevas, el Evangelio, deben vivir, obtener para su mantenimiento del Evangelio. Capítulo 9, versículos 7 al 11, versículo 13, versículo 14. Otra traducción del versículo 14 dice: sobre el mismo principio el Señor ha ordenado que aquellos que proclaman el Evangelio deben recibir para su subsistencia de aquellos que aceptan el Evangelio. Phillips. Gálatas 6:6 refuerza la misma verdad. Deje que el que recibe instrucción en la palabra de Dios comparta todas las buenas cosas con su maestro, contribuyendo para su sustento. La traducción Phillips de este versículo dice: el hombre bajo instrucción cristiana debe estar deseoso de contribuir para la subsistencia de su maestro. 1 Timoteo 5:17. En la traducción de la Biblia viviente dice:
Los pastores que hacen bien su trabajo deben ser bien remunerados y deben ser altamente apreciados, especialmente aquellos que trabajan duro tanto en la predicación como en la enseñanza. Y la traducción Williams dice: los ancianos que hacen sus labores bien deben ser considerados como para merecer el doble del salario que reciben, especialmente aquellos que trabajan arduamente predicando y enseñando. Así que la palabra de Dios deja claro que los ministros del Evangelio deben estar bien apoyados por aquellos a quienes ministran. Esa ha sido la práctica y el patrón por los siglos de acuerdo con la dirección e instrucción del Señor. Hoy, en los Estados Unidos, a muchos ministros que están en los equipos pastorales de las iglesias se les paga un salario y se les provee de los beneficios básicos, como sucede con personas en otras profesiones. Creo que esta es una situación saludable en general, porque esto ayuda a asegurar que el ingreso del predicador no está influenciado ni depende de lo que predique. Sin embargo, en ocasiones especiales, la gente puede escoger bendecir a su pastor con una ofrenda de amor u otro regalo especial. Diezmos y ofrendas en 1930 y los 40. Cuando era pastor, la práctica común en la mayoría de las iglesias del Evangelio completo era tomar los diezmos y las ofrendas recibidas el domingo por la mañana y dárselas al pastor como su ingreso. Las ofrendas del domingo en la noche y del servicio de media semana se dejaban para pagar los gastos fijos y generales de la iglesia. Algunas veces se recibían ofrendas adicionales para proyectos especiales, misiones u otro tipo de programas evangelísticos. Durante las reuniones de avivamiento se recogían ofrendas cada noche para ayudar al evangelista o para cubrir los gastos adicionales de la iglesia. Mi ingreso semanal como pastor era, en promedio, de $45. Recuerde, eso fue durante 1930 y los 40. Aunque sabía que mucha de la gente en mi congregación no estaba pagando el diezmo de su ingreso, nunca traté acerca de eso como un gran punto. Enseñaba lo que la Biblia dice acerca del diezmar y el dar, pero tuve cuidado de no sobreenfatizar solo esa parte del mensaje cristiano. Si los diezmos y las ofrendas del domingo en la mañana se quedaban cortos, sentía rápidamente el apretón. Después de 1 o 2 semanas de recibir menos de lo que mi presupuesto básico de operación, me encontraba incapaz de hacer mis pagos en Montgomery Ward o en Sears o en Roebuck, y aún poner gasolina en mi carro y alimentar a mi familia. Así que me ponía de pie delante de la iglesia un domingo en la noche y decía: hermanos, voy a tomar una ofrenda extra para el pastor esta noche. Ahora nosotros sabemos que si todos pagaran sus diezmos, habría suficiente dinero para mis necesidades y las necesidades de la iglesia. Podríamos construir un nuevo edificio para la iglesia y una nueva casa pastoral. Pero no está entrando suficiente para cubrir las necesidades. No estoy siendo exigente con ustedes, pero necesito tanta cantidad de dinero para pagar mis cuentas. Casi siempre, varias personas empezaban a hablar, diciendo que darían $1 o 50 centavos. En poco tiempo, la necesidad era suplida. Después, probablemente no volví a mencionar el tema hasta la próxima vez que el ingreso caía por debajo del presupuesto. Pude haberme concentrado en elevar mi apoyo económico cada semana, enseñando acerca de dar y presionando al momento de recoger la ofrenda, pero nunca me sentí cómodo haciendo eso. Creía entonces y ahora que enfocarse constantemente solo en un tópico o tema no era lo mejor para la gente. Mi responsabilidad era bendecirles y ayudarles para suplir todas sus necesidades, y eso significa predicar todo el Evangelio, todo el consejo de la palabra de Dios. Presente un mensaje balanceado. El Señor trató conmigo muy temprano en mi ministerio sobre la importancia crucial del mensaje de fe, diciendo: ve y enseña a mi pueblo fe. Algunos han supuesto que desde ese tiempo en adelante todo lo que hice fue hablar de fe, pero eso no es así. Si bien siempre que era apropiado incluí un énfasis en la fe, me sentí compelido a presentar la totalidad del Evangelio mediante un mensaje balanceado. He conocido pastores que se han enfocado en el dinero, el dar y la prosperidad más que en cualquier otro tema.
Algunas veces pondrán un lazo de culpabilidad sobre la gente si no dan, o usan altas tácticas de presión para motivar a los individuos a responder. Nunca he sentido que esa fuera la manera correcta de presentarle esta importante verdad al pueblo de Dios. Sí, conozco todos los pasajes que enseñan la responsabilidad y la bendición de dar. La Biblia dice, dad y se os dará. Lucas 6:38. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Definitivamente, estas verdades tienen que ser enseñadas a todos los creyentes, pero la palabra también dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. Otra interpretación de ese pasaje dice, yo quiero que cada uno se tome el tiempo suficiente para pensarlo y tome su propia decisión acerca de lo que dará. Esto los protegerá contra las historias tristes y manipuladas. Dios se alegra cuando el dador se deleita en el dar. También he escuchado predicadores tratando de martillar a los cristianos citando Malaquías 3, diciendo que son maldecidos si no pagan los diezmos y dan ofrendas. Obviamente esto no es correcto. Aun cuando la gente en el tiempo de Malaquías estaba bajo la ley de Moisés, el Nuevo Testamento afirma claramente que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Gálatas 3:13. ¿Significa esto que el diezmo ya no es válido? De ninguna manera. Como lo dije en el último capítulo, el pueblo de Dios era diezmador 400 años antes de la ley y Jesús reafirmó la validez del diezmo en su enseñanza. La única ocasión registrada en que Jesús se refirió al diezmo, dijo que debía hacerse. Pero hoy no hay maldición por no diezmar. Somos libres de los requisitos legalistas de la ley mosaica. ¿Hay alguna otra consecuencia? Sí. Si no diezmamos, nos limitamos a recibir las bendiciones que Dios ha prometido a aquellos que paguen los diezmos y den ofrendas por fe. El dar es una parte esencial de la vida cristiana. Cada líder cristiano tiene la responsabilidad de practicar y enseñar lo que la Biblia dice acerca del dar, pero el énfasis debe mantenerse balanceado con las enseñanzas sobre otras verdades y doctrinas en la palabra de Dios. Los pastores hacen tanto daño a sus congregaciones al no enseñarles nunca sobre el diezmar y el dar como lo hacen por hablar de eso todo el tiempo. Debe haber balance. Y el propósito de la instrucción debe ser por el beneficio y la bendición de la gente y no simplemente por lo que el predicador ganará con esto. La Biblia dice que Jesús iba enseñando, predicando y sanando. Mateo 9:35. No dice que invertía mucho tiempo recogiendo ofrendas y enfatizando en la prosperidad. Sabemos que tenía colaboradores que apoyaban económicamente su ministerio. Podemos encontrar referencias en las Escrituras donde Jesús habló acerca del dinero y del dar, especialmente en referencia a ayudar a los pobres. Pero ni aun los críticos de Jesús pudieron decir que estaba en esto por dinero. En lugar de esto, el reporte que se publicó a través de toda Judea fue que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Hechos 10:38. Considere los requisitos de un pastor. Ser responsable de buscar apoyo financiero para la obra de Dios es una tremenda carga para aquellos llamados al ministerio. Cícero, un gran estadista romano que murió pocos años antes del nacimiento de Cristo, dijo: pero la cosa principal en toda administración pública y servicio público es evitar aún la más leve sospecha de que se están buscando los intereses propios. Si esto es verdad para los servidores públicos, ¿cuánto más debe aplicar a los siervos de Dios? La Biblia da una lista de requisitos para aquellos que buscan el oficio pastoral, pero es necesario que el obispo, pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador,
apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias, dinero deshonestos, sino amable, apacible, no avaro. Primera de Timoteo 3, 2, 3. La Biblia amplificada hace el punto aún más fuerte. No amante del dinero, insaciable por riquezas y listo para obtenerlas por medios cuestionables. Versículo 3. Así que, aunque es absolutamente apropiado para un pastor u otro ministro esperar apoyo financiero adecuado, él no debe excederse y gastar todo su tiempo y esfuerzo buscando ganancia financiera personal. El peligro no está en tener dinero o cosas, pero sí en volverse codicioso. La mentira de la codicia dice: si solo tuviera un poco más de dinero o un poco más de posesiones materiales, sería feliz. Pero eso no es verdad, porque usualmente mientras la gente más tiene, más quiere. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. En el griego, la palabra traducida costumbres aquí realmente significa conducta o manera de vivir. De manera que el pasaje está diciendo: sea vuestra conducta sin avaricia. Además, el versículo 5 afirma: contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. La traducción Phillips lo dice de esta manera: mantengan sus vidas libres de la codicia del dinero, estén contentos con lo que tienen. Observe el énfasis encontrado en la Biblia amplificada. Deje que su carácter o disposición moral esté libre del amor al dinero, incluyendo codicia, avaricia, lujuria y deseo por posesiones terrenales, y esté satisfecho con su presente, circunstancias y con lo que tiene. Porque Él, Dios mismo, ha dicho: yo en ninguna manera te fallaré, ni te desampararé, ni te dejaré sin apoyo. No lo haré, no lo haré. No te dejaré en ningún grado sin ayuda, ni me olvidaré, ni te fallaré a ti, ni disminuiré mi apoyo sobre ti. Ciertamente no. Huya del amor al dinero. ¿Qué tan peligrosa es la codicia, especialmente la avaricia por el dinero? La palabra de Dios es bastante clara al respecto, advirtiendo a todos, tanto a ministros como a laicos por igual. Primera de Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Note que no dice que el dinero sea la raíz de todos los males, lo cual muchos han enseñado erróneamente, pero sí el amor al dinero, o la codicia es la raíz de todos los males. De hecho, el apóstol Pablo, bajo la unción del Espíritu Santo, escribió esta carta al joven ministro Timoteo. Enfatizó en el hecho de que las cosas en sí mismas no son malas, y le encargó que le advirtiera a la gente rica que no confiara en sus riquezas, sino en Dios. Observe lo que dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Primera de Timoteo 6:17. Así que las cosas, aun las riquezas, son dones de Dios, dados para que las disfrutemos. Debemos disfrutar las buenas cosas de la vida, pero nunca permitir que los dones que disfrutamos lleguen a ser más importantes que el dador de los dones. ¿Qué pasa si alguien, aún un predicador, abandona deliberadamente el camino de la verdad y sale a la zanja del error? La Biblia dice que nos apartemos de esas personas. Primera de Timoteo 6:5. Dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La Biblia amplificada acerca del mismo pasaje afirma de estos individuos que imaginan que esa piedad o justicia es una fuente de provecho, un negocio para hacer dinero, un medio de subsistencia. De los tales, apártate. Pablo le aconseja a Timoteo y a nosotros:
Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Primera de Timoteo 6:11. Como lo dice la versión del lenguaje moderno. Pero tú, Timoteo, hombre de Dios, corre por tu vida de todas estas cosas. Persigue una vida justa, una vida que desea saber, de fe, amor, firmeza, cortesía. Corre fuerte y veloz en la fe. Versículo 11 y 12. Años atrás asistí a un servicio de una campaña conducida por un ministro que fue parte del avivamiento de sanidad. Era un predicador ungido que sabía cómo edificar la fe y motivar a la gente para esperar y recibir el poder sanador del Señor. Esa noche en particular, la unción para sanidad estaba fluyendo de una manera grandiosa y muchos sordos fueron sanados, uno tras otro. Todos eran conscientes del asombroso mover de Dios que estaba sucediendo y hubo una gran oleada de gozo y emoción en ese lugar. De repente, el ministro se detuvo y dijo: «Vamos a recibir una ofrenda especial». Aun cuando ya se había recogido una ofrenda al comienzo del servicio, obviamente decidió tomar ventaja de la gran corriente de emocionalismo. Dijo: «No vamos a pasar las canastas para la ofrenda otra vez, pero si tiene una ofrenda especial, puede traérmela aquí al frente. No venga a menos que vaya a traer por lo menos $50». Observaba mientras la gente corría, casi pasando uno por encima del otro para llevarle ese dinero. Mi espíritu se contristó al ver lo que estaba pasando. Esas personas no estaban dando porque se hubieran propuesto en su corazón ayudar a que el evangelio se extendiera o para ver otras personas sanadas. No creo que lo hayan pensado o considerado en oración ni por un minuto. En lugar de eso, fueron atrapados en un arranque emocional. Deseando ser parte del estremecimiento y la agitación del momento, fueron manipulados y explotados por este ministro. Me pregunto cómo se sintieron esas personas más tarde acerca de lo que pasó cuando sus emociones se calmaron de nuevo. No puedo evitar creer que, por lo menos algunos, se sintieron usados y abusados. Creo que algunos se dijeron luego: «Yo no podía darme el lujo de dar eso. No tuve tiempo de pensarlo y no debía hacerlo». En mis 50 años de ministerio itinerante, mientras llevaba a cabo reuniones a través de la nación, escogí deliberadamente nunca recibir una ofrenda cuando las emociones de las personas estaban altamente cargadas. Si había mucho emocionalismo y agitación al momento de la ofrenda, la posponía hasta que los ánimos se calmaran. Creo que el dar debe ser un acto consciente, que es hecho con un propósito y con una actitud pensante y de oración. Un ministro nunca debería recurrir a demasiada persuasión, petición o presión forzada para empujar a la gente a dar. Usar fraudes o hacer promesas irrealistas es inapropiado y fuera de orden. La decisión de una persona de dar a Dios nunca debería ser algo que lamente más tarde. El mandato del Señor para mí. En septiembre de 1950, tuve una experiencia espiritual dramática que causó un impacto tremendo en mi vida y ministerio. Tuve una visión en la cual el Señor Jesucristo se me apareció y me dio dirección e instrucciones específicas. En las próximas páginas quiero contarles acerca de esa aparición divina que me fue concedida. En el tiempo de esta experiencia, llevando a cabo un avivamiento en una carpa de Roswell, Texas, hacia finales de agosto y comienzos de septiembre de 1950, el sábado 2 de septiembre llovió todo el día. No una lluvia fuerte y diluviante, pero sí una suave, gentil y constante. Aún estaba lloviendo esta tarde, y cuando llegamos a la carpa había solo cerca de 40 personas presentes. Roswell está en la Tierra Negra de la parte norte central de Texas, y allí hay un dicho que afirma que si se pega a la Tierra Negra cuando está seco, ésta se le pegará cuando esté húmedo. Muchas de las personas que habían estado asistiendo a las reuniones vivían en el campo y no pudieron salir para el servicio esa noche por causa de la lluvia y el lodo. Es por eso que el grupo era pequeño.
Como todos los presentes eran cristianos, di una enseñanza de la Biblia y luego invité a la gente a venir al frente para orar. Eran cerca de las 9:30 p.m. Déjeme decir aquí que esperaba lo que iba a suceder, tanto como esperaba ser el primer hombre en pisar la luna. No había estado orando por tener semejante experiencia. De hecho, ni siquiera había pensado acerca de tal cosa. Todos estaban orando al frente y me arrodillé en la plataforma, al lado de una silla plegable, cerca del púlpito. Comencé a orar en otras lenguas y escuché a una voz decir: «Ven hacia acá». Inicialmente no me di cuenta que la voz me estaba hablando a mí. Pensé que todos la habían oído. Yo vi a Jesús. «Ven hacia acá», dijo la voz nuevamente. Luego miré y vi a Jesús de pie donde debía estar la cima de la carpa. Luego miré hacia arriba, otra vez la carpa había desaparecido, las sillas plegables habían desaparecido, todas las estacas de la carpa habían desaparecido, el púlpito había desaparecido y Dios me permitió ver en el reino del Espíritu. Jesús estaba parado allí y yo estaba en su presencia. Él estaba sosteniendo una corona en sus manos. Esta era tan extraordinariamente hermosa que el lenguaje humano no puede describirla. Jesús me dijo: «Esta es la corona de un ganador de almas. Mi pueblo es tan desinteresado e indiferente. Esta corona es para cada uno de mis hijos. Yo hablo y digo: ve, habla a este u ora por ese. Pero mi pueblo está muy ocupado, lo dejan de lado y las almas se están perdiendo porque no me obedecen». Cuando Jesús dijo eso, sollocé delante de él, me arrodillé y me arrepentí de mis errores. Luego Jesús me volvió a decir: «Ven hacia acá». Parecía como si hubiera ido con él a través del aire hasta que llegamos a una hermosa ciudad. En realidad, no entramos en la esta, pero la contemplamos en un rango cercano, como cuando uno sube a una montaña y mira hacia abajo una ciudad en el valle. Su belleza iba más allá de las palabras. Jesús dijo que la gente dice egoístamente que está lista para el cielo. Hablan acerca de sus mansiones y de las glorias del cielo mientras muchos alrededor suyo viven en tinieblas y sin esperanza. Dijo que debía compartir mi esperanza con ellos e invitarlos a venir al cielo conmigo. Luego se volvió hacia mí y dijo: «Ahora vamos abajo, al infierno». Descendimos del cielo y cuando llegamos a la tierra no nos detuvimos, sino que continuamos. Numerosos pasajes de la Biblia hacen referencia a que el infierno está debajo de nosotros. Por ejemplo, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en su venida saliesen a recibirte. Mas tú derribado eres hasta el Seol. Isaías 14, 9 al 15. Por eso ensanchó su medida el Seol, y allá descenderá la gloria de ellos. Isaías 5:14. Descendimos, y mientras entrábamos a ese lugar, vi lo que parecían seres humanos envueltos en llamas. Dije: «Señor, esto se ve como lo que vi cuando morí y vine a este lugar el 22 de abril de 1933. Tú hablaste y salí de aquí y regresé. Enseguida me arrepentí y oré, buscando tu perdón, y tú me salvaste. Solo que ahora me siento tan diferente, no estoy asustado ni horrorizado como lo estaba en ese entonces». Él me dijo: «Adviérteles a los hombres y a las mujeres acerca de este lugar». Y clamé con lágrimas diciendo que lo haría. Luego me llevó de regreso a la tierra y me di cuenta de que estaba arrodillado en la plataforma al lado de la silla plegable mientras él estaba de pie a mi lado. Mientras estaba allí parado, me habló sobre mi ministerio. Él me dijo algunas cosas en general, las cuales explico más detalladamente adelante en otra visión. Luego desapareció y me di cuenta que todavía estaba arrodillado en la plataforma y podía escuchar personas orando alrededor de mí. El trono de Dios. Unos minutos después vi a Jesús otra vez parado donde la cima de la carpa debía estar y fui a él a través del aire. Cuando lo alcancé, continuamos juntos hacia el cielo. Fuimos al trono de Dios y lo contemplé en todo su esplendor. No pude mirar al rostro de Dios, solo contemplé su forma.
La primera cosa que atrajo mi atención fue el arco iris sobre el trono. Era tan hermoso. La segunda cosa que noté eran las criaturas aladas a cada lado del mismo. Eran criaturas de aspecto peculiar, y mientras caminaba con Jesús, estas criaturas se pararon con las alas extendidas. Ellas habían estado diciendo algo, pero cuando nos acercamos cesaron y doblaron sus alas. Tenían ojos de fuego alrededor de su cabeza y miraban en todas las direcciones a la vez. Me paré en medio con Jesús a 5 o 6 metros del trono. Primero miré el arco iris, las criaturas aladas, y luego empecé a mirar al que está sentado en el trono. Jesús me dijo que no mirara su rostro. Solo pude ver la forma de un ser sentado en el trono. Jesús me habló aproximadamente 1 hora. Pude verlo plenamente como nunca he visto a nadie en mi vida. Lo escuché hablar. Mirando dentro del amor. Y por primera vez miré realmente en los ojos de Jesús. Muchas veces, cuando relato esta experiencia, me preguntan ¿cómo se veían sus ojos? Todo lo que puedo decir es que se veían como fuentes de amor viviente. Parecía como si uno pudiera ver 800 metros dentro de estos y la tierna apariencia de su amor fuera indescriptible. Al mirar en su rostro y sus ojos, caía a sus pies. Observé entonces que sus pies estaban descalzos y puse las palmas de mis manos sobre sus pies y mi frente sobre mis manos. Sollozando dije, «Oh, Señor, ninguno tan indigno como yo debería mirar tu rostro». Jesús me dijo que me pusiera de pie. Me paré. Me llamó digno de mirar su rostro porque me había llamado y limpiado de todo pecado. Me dijo cosas con respecto a mi ministerio. Prosiguió diciendo que me había llamado antes de que naciera. Dijo que a pesar de que Satanás había tratado de destruir mi vida muchas veces, sus ángeles me habían protegido y cuidado. Además me dijo que así como él había aparecido a mi madre antes de que yo naciera y le había dicho, «No temas, el niño nacerá», ministraría en el poder del Espíritu y cumpliría el ministerio al que me había llamado. Luego me habló de la última iglesia que había pastoreado, diciendo que en ese tiempo, febrero de 1949, había entrado en la primera fase de mi ministerio. Él dijo que algunos ministros que había llamado al ministerio vivían y morían sin entrar siquiera en la primera fase de lo que él tenía para ellos. Jesús añadió que esa es una razón por la cual muchos ministros mueren prematuramente. Solo están viviendo en su voluntad permisiva. La voluntad permisiva de Dios. Por 15 años solo había estado en su voluntad permisiva. Había sido un pastor por 12 años y había estado haciendo trabajo de evangelista por 3. Durante esos años Dios me permitió hacerlo, pero esa no era su perfecta voluntad para mí. Y dijo que no había estado esperando en él, que había estado esperando por mí para que le obedeciera. Después habló del momento en que entré en la primera fase de mi ministerio, en 1949. Afirmó que había sido infiel y que no había hecho lo que me había dicho que hiciera, que no le había dicho a la gente lo que él me había mandado a decirles. Respondí, «Señor, no fui infiel, te obedecí, dejé mi iglesia y salí al campo evangelístico». «Sí», respondió, «tú dejaste la iglesia y saliste a hacer la obra de evangelista, pero no hiciste lo que te dije que hicieras. La razón por la que no lo hiciste es porque tú dudaste que fuera mi espíritu el que te había hablado. ¿Ves? La fe obedece mi palabra, bien sea la palabra de Dios escrita o la que ha sido hablada por mi espíritu al hombre». Me postré delante de él diciendo, «Sí, Señor, he fallado y lo siento». Me arrepentí con muchas lágrimas porque había perdido de su voluntad y había dudado de su trato conmigo. «Ponte de pie», dijo. Cuando lo hice otra vez, me dijo que había entrado en la segunda fase de mi ministerio en enero de 1950 y que en ese tiempo me había hablado por profecía y por su suave voz en mi corazón. Que en los 8 meses siguientes durante esta segunda fase había creído, había sido fiel y había obedecido.
Él dijo que ahora estaba entrando en la tercera fase, que si era fiel a lo que me dijera, si le creía y le obedecía, se me aparecería otra vez, que en ese tiempo entraría en la cuarta y última etapa de mi ministerio. Viendo las heridas de Jesús. Luego el Señor me dijo: estira tu mano. Extendió sus manos hacia adelante y las miré. Por alguna razón esperaba ver una cicatriz en cada mano donde los clavos habían perforado su carne. Debí conocer mejor, pero muchas veces tenemos ideas que no son realmente bíblicas y sin embargo son aceptadas. En lugar de cicatrices, vi en sus palmas las heridas de la crucifixión. 3 agujeros dentados y angulados. Cada agujero era lo suficientemente grande para que pusiera mi dedo adentro. Podía ver luz al otro lado del agujero. Después de la visión, saqué mi Biblia y abrí en el capítulo 20 del Evangelio de Juan para leer acerca del tiempo en que Jesús se le apareció a sus discípulos después de su resurrección. Cuando se les apareció por primera vez, Tomás no estaba con ellos. Le dijeron que habían visto al Señor, pero no estaba creyendo y dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Juan 20:25. 8 días más tarde, mientras los discípulos estaban juntos en una habitación, incluyendo a Tomás, Jesús se le apareció nuevamente en medio. Él se volvió hacia Tomás y dijo: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20:27. Luego, conociendo que era Jesús, exclamó: Señor mío y Dios mío. Versículo 28. Entonces tuve un entendimiento más profundo de lo que Tomás había visto. Había podido poner su dedo dentro de la herida en la mano de Jesús y había podido meter su mano en el costado del Señor. Mientras miraba las heridas en sus manos, extendidas delante de mí, hice lo que me indicó y extendí mis manos enfrente de mí. Él colocó el dedo de su mano derecha en la palma de mi mano derecha y luego en la palma de mi mano izquierda. En el momento que lo hizo, mis manos empezaron a arder como si un carbón de fuego hubiera sido puesto en estas. Jesús me dio una unción especial. Luego, Jesús me dijo que me arrodillara delante de él. Cuando lo hice, puso su mano sobre mi cabeza diciendo que me había llamado y me había dado una unción especial para ministrar a los enfermos. Él continuó indicándome que cuando orara e impusiera manos sobre los enfermos, debía colocar una mano a cada lado del cuerpo, que si sentía el fuego saltar de una mano a la otra, un espíritu inmundo o un demonio estaba presente en el cuerpo causando la aflicción, y que debía echarlo fuera en el nombre de Jesús, y el demonio o demonios tendrían que salir. Que si el fuego o la unción en mis manos no saltaban de una mano a la otra, era un caso que necesitaba de sanidad solamente. Debía orar por la persona en el nombre de Jesús, y si creía y aceptaba, la unción dejaría mis manos e iría dentro del cuerpo de esa persona sacando la dolencia y trayendo sanidad. Cuando el fuego o la unción dejara en mis manos y fuera dentro del cuerpo de esa persona, sabría que había sido sanada. Caí a los pies de Jesús y le supliqué: Señor, no me envíes a mí, envía a alguien más. Señor, por favor, no me envíes a mí, solo dame una pequeña iglesia para pastorear en algún lugar. Preferiría no ir, Señor. He escuchado tanta crítica acerca de aquellos que oran por los enfermos. Quiero un ministerio común y corriente. Jesús me reprendió diciendo: iré contigo y estaré a tu lado mientras oras por los enfermos y muchas veces me verás. Ocasionalmente abriré los ojos de alguien en la audiencia y ellos dirán: ¿por qué veo a Jesús parado al lado de ese hombre mientras ora por los enfermos? Jesús me preguntó quién me había llamado, ¿él o la gente? Bien, le respondí: fuiste tú, Señor. No tema a la gente. Él me explicó que debía temerle a él y no a la gente, porque aunque me criticara, ellos no son mi juez. Que estaría delante de su silla de juicio un día para darle cuentas a él por lo que había hecho con mi ministerio, sea que lo hubiera usado correcta o incorrectamente. Está bien, Señor, dije, iré si vas conmigo.
Luego se levantó allí, en mi corazón, un amor como nunca había experimentado por aquellos que critican este tipo de ministerio. Dije, Señor, oraré por ellos porque no saben, pues si supieran no dirían las cosas que dicen. Señor, he dicho cosas similares, pero nunca me di cuenta o vi cómo lo hago ahora y tampoco ellos. Perdónalos, Señor. Entonces dijo, sigue tu camino, mi hijo, cumple tu ministerio y sé fiel, porque el tiempo es corto. Mientras me alejaba del trono de Dios, Jesús me dijo, asegúrate de darme toda la alabanza y la gloria por todo lo que se ha hecho, y ten cuidado con el dinero. Muchos de mis siervos a quienes he ungido para este tipo de ministerio se han enfocado en el dinero y han perdido la unción y el ministerio que les di. Hay muchos que pagarían bastante por ser liberados. Muchos padres en el mundo tienen niños que tienen sus pequeños cuerpos torcidos y darían miles de dólares por su sanidad. Muchos serán liberados cuando impongas las manos sobre ellos, pero no debes aceptar honorarios por tu ministerio. Acepta ofrendas como lo has venido haciendo. Debes seguir tu camino. Sé fiel, porque el tiempo es corto. Enseguida, Jesús viajó conmigo de regreso a la tierra y me di cuenta que todavía estaba postrado con mi rostro sobre el piso. Él habló allí conmigo un momento y luego desapareció y entonces la visión terminó. Nunca fui el mismo después de esa experiencia. A través de los años siempre he tratado de darle a Dios toda la gloria por todo lo que pudiese haber logrado por mis esfuerzos, y he sido extremadamente cuidadoso y sincero en cada cosa que ha involucrado dinero. Ninguna cantidad de dinero es digna para arriesgar la unción y el llamado de Dios en mi vida. ¿Significa eso que nunca recibí alguna recompensa financiera por mi labor? No, en absoluto. De hecho, el Señor me dijo que continuara recibiendo ofrendas de la gente, pero entendí que nunca debía cobrar por mi ministerio, haciendo sentir a la gente obligada a pagarme una cantidad específica a cambio de mis enseñanzas u oraciones por ellos. Desde el momento en que dejé de ser pastor y salí como evangelista, hice una regla personal, el no recoger ofrendas para mí. Le pedí al pastor de la iglesia donde estaba ministrando que simplemente le dijera a la gente, esta ofrenda es para nuestro evangelista, el hermano Hagin. Ahora, durante la reunión, frecuentemente tomaba ofrendas para la iglesia o para el pastor. Algunas veces era para una necesidad especial o un proyecto de la iglesia. Como compartía con ellos los principios bíblicos del dar y de prosperidad, la gente respondía frecuentemente con más entusiasmo y generosidad que lo usual. Los pastores me decían que las ofrendas que tomaba eran las más grandes que habían recibido. ¿Estás seguro de que no quiere recoger su propia ofrenda, hermano Hagin?, me preguntaban. Y siempre me resistía. Quería que mis motivos y prioridades fueran inequívocamente claros. Mi propósito principal era bendecir a la gente y al pastor, la iglesia, no beneficiarme en forma personal. Pero el Señor siempre suplió mis necesidades y proveyó una manera para que mi familia también prosperara. En todos los años que ministré como evangelista en varias iglesias alrededor del país, nunca recogí una ofrenda para mí. Resolví abstenerme para evitar aún la más leve posibilidad de que alguien pensara que buscara lo buscaba lo mío. Como escribió el apóstol Pablo, quise abstenerme de toda apariencia de maldad. Primera de Tesalonicenses 5:22. No me malinterprete. No estoy sugiriendo que cualquier evangelista que haya recogido alguna vez su propia ofrenda en una iglesia ha violado la ética ministerial o le falta integridad personal. Estoy seguro que hay muchos buenos hombres y mujeres de Dios que han recibido ofrendas para su ministerio cuyos motivos fueron puros y que nunca han violado la confianza de la gente. Pero en mi caso, sentí que el Señor me había indicado específicamente que fuera extremadamente cuidadoso con el dinero.
Así que traté de establecer un parámetro personal que nunca me permitiera ser tentado y que no pudiera ser tentado por ninguna persona razonable. Creo que esta era la cosa correcta para mí y que Dios ha honrado mis acciones. Más adelante, cuando inicié el ministerio Kenneth Hagin Ministries, frecuentemente realizábamos cruzadas, seminarios, conferencias y reuniones independientes por fuera de la iglesia local. En estas reuniones sí recibimos nuestras propias ofrendas, pero estas iban a la organización, nunca para mí. Cuando tenemos reuniones independientes, por supuesto, Kenneth Hagin Ministries es responsable de todos los costos y los gastos. Pagamos el arrendamiento del auditorio, la publicidad, las cuentas de hotel y de restaurante, los costos de viaje y todos los otros gastos. Los miembros de nuestro equipo ministerial reciben salarios normales pagados del ingreso del mismo. Siempre le informamos a la gente que asiste a nuestros servicios en qué se están usando sus ofrendas. Una vez se ha suplido el presupuesto de los gastos de la reunión, cualquier fondo adicional es canalizado para uno o más proyectos o programas de alcance del ministerio. Desde el comienzo establecimos que nuestro ministerio fuera financieramente responsable. Creamos una corporación sin ánimo de lucro reconocida y aprobada por nuestro gobierno estatal, así como por el Servicio Interno de Rentas Públicas de los Estados Unidos. La corporación del ministerio tiene una junta de asesores conformada por respetables hombres de negocios que se reúnen y revisan todas las transacciones financieras. Además, los registros financieros del ministerio son auditados por una firma contable nacional que certifica su exactitud y acatamiento de todas las leyes nacionales y estatales aplicables. Hacemos lo mejor para ser buenos y fieles administradores de cada dólar que se pone a nuestro cuidado. Los diezmos pertenecen a la iglesia local. A través de los años siempre he sido un defensor del trabajo y el ministerio de las iglesias locales y los pastores. Creo que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es el instrumento principal de Dios para llevar a cabo su voluntad y su obra. Esto no es para menospreciar el valor y la necesidad de misioneros, evangelistas y otras organizaciones paraeclesiales, pero la iglesia local es el redil, el lugar donde los creyentes son alimentados y fortalecidos, nutridos y cuidados, entrenados y equipados de forma individual. También es la base para el ministerio comunitario y para varios programas de alcance al mundo. Como un principio general, creo que la gente debe diezmar en su iglesia local. Al hacerlo, están apoyando a los ministros que cuidan de ellos y de sus familias. Están ayudando a mantener una presencia positiva y un testimonio en su comunidad, ayudando al pobre y al necesitado, así como proveyendo apoyo económico para las misiones y otros programas de alcance. Muchos otros ministerios pueden y deben ser ayudados por individuos y por iglesias con ofrendas y otras formas de apoyo financiero. Estos ministerios y organizaciones realizan un servicio vital y maravilloso para la causa de Cristo y son dignos de las oraciones y las ofrendas financieras de sus amigos y de quienes los apoyan económicamente. He puntualizado nunca pedir el diezmo de aquellos que asisten a nuestros servicios por nuestra emisión radial o nuestra red de publicaciones. En lugar de esto, animo a los amigos de nuestro ministerio a pagar sus diezmos a la iglesia local y a darnos cualquier tipo de apoyo económico que quieran que recibamos, como una ofrenda. Creo que este es el patrón bíblico y la forma apropiada de conseguir apoyo financiero. Ha habido pocos casos en los cuales algunas personas han dicho que sienten que deben diezmar a nuestro ministerio porque hemos provisto la base de su nutrición espiritual. Quizá no había una iglesia cercana a ellos y no pudieron salir de la casa. Nuestros programas de radio y televisión, cassettes, libros, videos y otros materiales proveyeron su comida y cuidado espiritual. En esas circunstancias inusuales aceptamos su diezmo habiendo orado previamente, pero en la gran mayoría de los casos les pedimos que diezmen en sus iglesias locales. No olviden congregarse. La palabra nos indica que debemos reunirnos con otros creyentes para adorar a Dios,
para animarnos los unos a los otros y para recibir instrucción e inspiración. La iglesia es el mejor lugar que conozco para que esto suceda. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nunca he encontrado algún pasaje que haga excepciones a esto. Mirar televisión cristiana, escuchar programas ministeriales por la radio, escuchar enseñanzas en cintas de grabación, ver videos y leer libros cristianos está bien y es bueno y creo en estos, pero no toman el lugar de la iglesia local. Sé que hay gente que dice que ya no va a la iglesia porque la televisión es su pastor. Me gusta ver al hermano Smith, dicen, es como mi pastor. Pero el hermano Smith no puede ser su pastor porque no es un pastor. Él no ministra en ese oficio. A menos que tenga una iglesia, él no es su pastor. Hace algunos años escuché a un evangelista popular hacer una afirmación a un pequeño grupo de ministros en una reunión privada que fue aterradora para mí. Dijo: bien, no creo mucho en la iglesia local. Si la gente oye mi transmisión radial, escucha mis cassettes y lee mis libros, pueden quedarse en casa y ser tan buenos cristianos como lo serían si fueran a una. Le comenté a un par de ministros que lo escucharon: ¿no es triste que el pobre Jesús no era tan inteligente como él? Evidentemente, el pobrecito Dios no sabía eso. Él envió pastores y escribió en su palabra para que no dejáramos de congregarnos. Tan pronto tuve la oportunidad, le pregunté a este hombre: ¿es usted pastor? Ah, no, contestó. Ese no es mi llamado. Entonces, ¿cómo puede alguien ser un cristiano exitoso solo escuchando sus cassettes y leyendo sus libros?, le pregunté, pero no pareció tener una buena respuesta. Dios usa la iglesia para ministrar y suplir las necesidades diarias de su pueblo. La iglesia es una familia y todos necesitamos el apoyo de una familia. Entendemos cómo cuida una familia a un nuevo bebé, lo alimenta y está pendiente de todas sus necesidades mientras crece. Después de un tiempo, la familia ayuda al pequeño a aprender a caminar y a empezar a cuidarse por sí mismo, y luego empieza a hacer pequeñas tareas y quehaceres. Eventualmente, el niño aprende cómo contribuir a la familia y viene a ser un miembro productivo de la sociedad. La familia de la iglesia hace una función similar por los nuevos cristianos. Después de un tiempo de cuidado y entrenamiento permanente, se les enseña a los cristianos jóvenes cómo adorar a Dios y se les da la oportunidad de empezar a servir al Señor. Puede que empiecen con cosas sencillas como aprender la Biblia y cómo adorar y orar. Luego empiezan a usar sus talentos para bendecir y ayudar a otros. Cualquiera que sean sus habilidades, pronto encuentran algo que puedan hacer para contribuir y ser una parte de la obra de Dios. Únicamente la familia de la iglesia puede proveer esa clase de soporte e involucramiento. No puede adquirir esta experiencia por medio de cassettes y libros. La radio y la televisión cristiana tienden a hacer de la gente espectadores que simplemente están sentados en los lados mirando y escuchando. La transmisión del Evangelio al aire y otros materiales frecuentemente tienen un contenido espiritual excelente que entretiene y edifica. Tienen un lugar válido en el reino de Dios, pero no pueden reemplazar la función de la iglesia local de entrenar y equipar personas para el servicio cristiano. ¿Quién estará con usted en la crisis de la vida? Tarde o temprano, todos experimentaremos algunas de las crisis de la vida y es importante tener a dónde volverse y tener personas que se interesan, que nos sostengan. Por ejemplo, ¿qué haría si está dependiendo de que un programa de televisión sea su pastor y termina en el hospital con una enfermedad seria? ¿Quién vendrá a orar por usted y a animarle a confiar en Dios? ¿Qué si uno de sus seres queridos muere? ¿Podría llamar a ese predicador de la televisión para que lo consuele, lo ayude a hacer los preparativos finales y dirija el funeral? ¿Prepararía a alguien comida y la traería a su casa para aquellos que están doliendo con usted?
¿Qué si su hijo o hija se quiere casar? ¿Quién les dará la consejería prematrimonial, ministrará a las familias de la boda y realizará la ceremonia de matrimonio? ¿Podría depender de su pastor radial o de su iglesia en la televisión para que él supliera sus necesidades? No cuente con eso. Hay momentos en que quiere y necesita la presencia y el toque real, vivo, de carne y sangre de la gente en la que puede confiar. Necesita el apoyo y la ayuda de personas que lo conocen y lo aman, miembros de la familia. Hechos 4 nos cuenta acerca de un incidente en la vida de Pedro y Juan, el cual ilustra lo que hoy estoy hablando. Después de hablar sanidad sobre un mendigo cojo afuera del templo en Jerusalén y de haber predicado a la multitud que se había reunido, fueron arrestados por los líderes religiosos y puestos en la cárcel a medianoche. Después de haber sido indagados y amenazados, finalmente fueron puestos en libertad. ¿Qué hace cuando ha tratado de ayudar a otros y se ha parado firme por el Señor solo para ser perseguido por sus esfuerzos? ¿A dónde va cuando ha sido puesto en la cárcel a medianoche y luego ha sido tirado en la calle? ¿Qué hicieron Pedro y Juan? La Biblia dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos. Hechos 4:23. Sabían a dónde ir cuando tenían problemas. No fueron a escuchar cassettes o a leer un libro. No escucharon la transmisión de radio del hermano Smith o miraron su programa de televisión. Fueron a encontrarse con las personas que los conocían y los amaban, amigos creyentes que compartían su fe. Creo que el grupo de amigos de Pedro y Juan les ofrecieron un lugar para darse un baño y limpiarse y les proveyeron alguna ropa limpia. Después, todos oraron juntamente hasta que el Espíritu Santo cayó e hizo temblar la casa. Entonces continuaron hablando de la palabra de Dios con denuedo. Hechos 4:31. Todos necesitamos nuestro grupo de creyentes, ¿o no? Si simplemente nos quedamos en la casa y escuchamos a alguien predicar en la radio o la televisión, no tenemos ningún grupo. Necesitamos un lugar al cual podamos ir donde encontremos gente de Dios. Necesitamos reunirnos para apoyarnos y ayudarnos unos a otros y para movilizar nuestros recursos para hacer la obra de Dios y llevar a cabo la gran comisión. Por eso es que Dios nos dice que no olvidemos congregarnos juntamente en la iglesia local. Hebreos 10:25. Es por eso que es más importante apoyar su iglesia local financieramente que dar en cualquier otro lugar. Pague los diezmos en su iglesia local para ayudarla a llevar a cabo todo su trabajo y sus programas de alcance. Sí, hay otros ministerios dignos que merecen su apoyo. No los deje por fuera. Envíe ofrendas para ayudarles con su trabajo en la medida en que Dios le bendiga y le sea posible predicar. Mientras siga este patrón, creo que Dios lo va a usar para ayudar a bendecir su iglesia y el grupo pastoral y para prosperar a otros buenos hombres y mujeres de Dios que están llevando a cabo grandes cosas para Él. Y también creo que Dios suplirá todas sus necesidades y lo bendecirá abundantemente, espiritualmente, físicamente y materialmente. Solo entonces experimentará el verdadero significado de la prosperidad. Muchas gracias a todos por continuar aquí, súper juiciosos. Este capítulo fue un poco largo, pero no importa porque el mensaje realmente ha sido una revelación para mí y sé que también para ustedes. Entonces compártanlo con sus amigos que de pronto lo necesiten y bueno, nos vemos pronto para leer el capítulo número 6 que se llama Evitando los abusos y las falsas prácticas. Muchas gracias por continuar ahí, nos vemos pronto.